ustedes también puedan comprender lo que vamos a explicar el día de hoy. Cualquier pregunta, ya saben, me la pueden hacer, ¿no? Vamos a avanzar y esperemos que nos dé el tiempo. Bien, entonces ya sabemos el tema del día de hoy es pediatría forense. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Ya. Bien, vamos a definir primero lo que es el infanticidio. En el tema de pediatría forense vamos a tratar hoy día infanticidio y maltrato infantil, ¿ya? Entonces, en lo que respecta a infanticidio, debemos tener en cuenta o saber que el infanticidio es un delito especial, impropio, pues su naturaleza se funda en la relación de parentesco que se advierte de la autora con la víctima, ¿no? Es decir, la madre, ¿no? La autora viene a ser la madre con la víctima que vendría a ser el infante. El sujeto activo puede serlo únicamente la madre. O sea, cuando hablamos de infanticidio nos referimos únicamente a la madre, quien sería la causante de darle muerte a este recién nacido, ¿no? Sea cual fuese el estado civil, dice. O sea, no interesa que la madre sea soltera, casada, conviviente, no, ¿no? Independientemente de su estado civil, divorciada, se refiere a que la madre es la única responsable, digamos, por la muerte de este recién nacido, de este infante, siempre y cuando se demuestre que haya sido así, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el infanticidio. El Código Penal en nuestro país lo tipifica en el artículo 110. Dice, la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, o con prestación de servicio comunitario de 50 a 2, de 2 a 4 jornadas de servicio comunitario, ¿no? Perdón, de 50 a 104 jornadas comunitarias. Entonces, como ustedes ven, está tipificado en nuestro Código Penal este tipo de delito, porque es un delito, como les vuelvo a repetir, siempre y cuando pues se haya demostrado que sea un delito, ¿no? Que el menor, que el infante, que el recién nacido haya muerto a consecuencia de que la madre le haya causado la muerte, no por algún otro motivo que haya sido un motivo accidental, un motivo propio del trabajo de parto, etcétera, ¿no? Sino siempre y cuando la madre sea la responsable de la muerte de este infante. Ahora, ¿cómo es que se hace el diagnóstico médico legal de infanticidio? Para ello tenemos que ver 4 aspectos. Si es que el producto fue viable o no, si es que hubo signos de vida extrauterina, la duración de la vida extrauterina, cuánto tiempo estuvo vivo extraútero y realmente cuál fue la causa de muerte, ¿no? Entonces vamos a desarrollar algunos de estos conceptos. Respecto a lo que es la viabilidad del producto, ¿cómo nos damos cuenta si es que este producto fue viable o no fue viable? Es decir, viene a ser la aptitud para la vida extrauterina, ¿no? El grado óptimo de la viabilidad lo tiene el recién nacido a término. Ustedes saben, están llevando ahora pediatría. Saben que un recién nacido a término obviamente va a tener casi todas las posibilidades de nacer y que su desarrollo sea normal, ¿no? A diferencia de los pretérminos, por ejemplo, que pueden nacer y morir a las pocas horas. Entonces, obviamente, los signos positivos de un recién nacido a término los vamos a poder corroborar, como por ejemplo con signos métricos, signos morfológicos o signos embriológicos. Sin embargo, los signos negativos, por ejemplo, en un recién nacido, estos van a ser incompatibles con la vida. Y obviamente, pues, muchos de ellos pueden nacer y de inmediato morir o inclusive no llegar a nacer. Por eso es que se puede producir la muerte inclusive intraútero, ¿no? ¿Cuáles son estos signos métricos positivos que nosotros podemos corroborar y determinar, pues, que efectivamente, ¿no? Este recién nacido o que estos signos son viables con la vida extrauterina. Por ejemplo, el peso promedio que va más o menos entre los 3.250 gramos, ¿no? Es un peso promedio para un recién nacido.
unos 50 centímetros de estatura promedio, y dentro de los diámetros craneales, el diámetro occipito-mentoniano 13 centímetros, el occipito frontal 12 centímetros y el biparietal 9.5 centímetros. Así como el perímetro craneal, que va de 35 a 37 centímetros. Otros signos que también tenemos como signos positivos morfológicos, ¿no? Que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en el recién nacido, piel rosada y elástica, un cabello, ustedes saben, los niños o los recién nacidos, los bebés, nacen ya, ¿no? Con un cabellito, entonces con un cabello más o menos de 0.5 centímetros de longitud, que el cordón umbilical, su inserción, ¿no? Sea más o menos de 1 centímetro a 2 por debajo del punto medio del cuerpo, y con una longitud media de 50 centímetros y 20 centímetros de diámetro, ¿no? También podemos encontrar como otros signos morfológicos positivos el pliegue en el escroto y en la planta de los pies, así como las uñas de las manos que alcanzan los pulpejos de los dedos o que levemente sobrepasan, ¿no? Porque ya los niños a término, los bebés a término, perdón, no sería niño, sino bebé o el recién nacido, pues ya nacen con uñitas, ¿no? Y estas uñitas muchas veces ya alcanzan el pulpejo del dedo o levemente lo sobrepasan. Luego tenemos que otros signos positivos nos podemos encontrar. También podemos encontrar signos positivos placentarios, ¿no? Por ejemplo, una placenta con un diámetro de 20 a 30 centímetros, con un espesor de 2.5 a 3 centímetros y con un peso, ¿no?, de placenta de 500 a 600 gramos. Ahora, hablábamos que hay signos negativos, ¿no? O signos incompatibles con la vida autónoma, es decir, con la vida independiente, ¿no? Del recién nacido, ¿no? Dentro de ellas encontramos las malformaciones congénitas, que son más o menos el 15% de las causas. Las malformaciones vienen a representar más o menos el 15% de las causas de muerte en los recién nacidos, ¿no? Las más frecuentes, por lo general, son las del sistema nervioso central, dentro de ellos la anencefalia, la hidrocefalia o la espina bífida, como vemos en esta imagen, ¿no? Y como vemos en esta, por ejemplo, anencefalia. Entonces, estos definitivamente pues van a ser signos incompatibles de vida, ¿no? Ahora, decíamos que cómo vamos a demostrar nosotros que ha habido o no ha habido vida como signos de vida extrauterina, ¿no? Ya fuera del útero. ¿Cómo sabemos nosotros si realmente ese recién nacido vivió al momento de nacer o es que ya nació muerto? Entonces, para ello hay unas pruebas que se denominan dosimasias, ¿no? Pero antes de ello, bueno, diremos pues entonces que existen cambios que el organismo va a experimentar al adquirir la vida autónoma. Entonces, estos cambios van a ser estas pruebas que se denominan dosimasias, que son pruebas que nos van a servir para comprobar la vida extrauterina. ¿Y de dónde viene la palabra dosimasia? Dosimasia viene del griego dosimos, que significa comprobar, ¿no? Es como les decía, son pruebas para saber si realmente hubo o no hubo vida extrauterina. Ahora, estas dosimasias pueden ser respiratorias y no respiratorias. Ahora vamos a ver cuáles de ellas son. Dentro de las dosimasias respiratorias tenemos la dosimasia radiográfica, la diafragmática, la pulmonar óptica, pulmonar hidrostática, pulmonar histológica, gastrointestinal y auricular. Vamos a ver cada una de ellas. Dentro de lo que son dosimasias respiratorias, recuerden que existen pruebas para corroborar pruebas o dosimasias respiratorias y las no respiratorias, ¿no? Entonces, la primera, la dosimasia radiográfica o de bordas. ¿Qué vendría a ser esta prueba o esta dosimasia? Viene a ser en la radiografía, ¿no?, el aspecto radiológico de los pulmones a través del tórax cerrado. Sabemos si hubo respiración cuando los campos pulmonares se ven oscuros, como en esta imagen, ¿no? Si se observan los campos pulmonares oscuros, entonces podemos decir que hubo respiración. Sin embargo, si no hubo respiración, los campos pulmonares aparecerán completamente blanquecinos en esta prueba radiográfica. La dosimasia diafragmática o de Casper también se le llama.
En esta prueba con el tórax cerrado a través del abdomen se comprueba el nivel de las cúpulas diafragmáticas. A esto me estoy refiriendo ya en una necropsia, ¿no? En este caso ya es una necropsia. Lo que queremos corroborar es si el recién nacido, ¿no? Nació con vida y luego falleció o realmente murió intraútero, ¿no? Entonces, para eso sirven estas pruebas. Entonces, porque puede ser que nazca, pero como les decía, puede ocurrir que la madre le ocasione la muerte al recién nacido, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si realmente se encuentra que la madre le ocasionó la muerte o que el recién nacido nace realmente y luego fallece quizás por alguna otra causa que no sea que que haya sido provocada? Entonces, estas pruebas, por ejemplo, las dosimasias sirven para saber, para corroborar que realmente este producto, este bebé nació, ¿no? Respiró y que posteriormente murió. Ay, perdón, me salté una. Ya, estábamos en la dosimasia diafragmática de Casper. Perdón, un segundo. Les decía que en este tipo de dosimasia con el tórax cerrado, pero a través del abdomen, se comprueba el nivel de las cúpulas diafragmáticas respecto a los espacios intercostales. Es decir, si hubo respiración, las cúpulas diafragmáticas descenderán hasta el sexto espacio intercostal, de lo contrario, estas se encontrarán a la altura del cuarto espacio intercostal, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, aquí está el diafragma. Si es que hubo respiración, pues estas cúpulas van a descender y se van a encontrar a nivel del sexto espacio intercostal. Sin embargo, si no hubo respiración, al no expandirse los pulmones, estas permanecerán a nivel del cuarto espacio intercostal. Luego tenemos otro tipo de dosimasia que se denomina dosimasia pulmonar óptica o de Bouchut. Consiste en la apariencia del pulmón a simple vista. Obviamente esta es la menos objetiva, ¿no? Porque es a simple vista, cada uno de repente viéndola va a tener un criterio distinto, pero bueno, también está descrita como un tipo de dosimasia en la cual dice: el pulmón que ha respirado es de tono rosa claro y aspecto vesicular en la superficie, los bordes se unen en la línea media y recubren la mayor parte del corazón, ¿no? Entonces es un pulmón aparentemente un poquito grande que va a cubrir parte del corazón. El pulmón que no ha respirado, por el contrario, se va a ver retraído en el fondo de los ángulos costovertebrales, de superficie lisa y de color blanco rosado, ¿no? Entonces, así es como se observaría el pulmón si es que ha respirado o no ha respirado. Luego tenemos la dosimasia histológica o Bouchat-Itamasia. Dice, este criterio es uno de los más confiables de la vida extrauterina, ya que consiste en los cambios comprobados, ya en este caso comprobados por medio de un estudio microscópico, donde los alvéolos están dilatados con un contorno poligonal, los bronquios se van a ver permeables, vasos perialveolares fácilmente visibles con contenido hemático en su interior, ¿no? Entonces, si encontramos estos signos ya del alveolo, el contenido hemático dentro del interior de los vasos perialveolares, entonces, y viéndose esto a nivel del microscopio, pues resulta bastante confiable este tipo de dosimasia. La dosimasia pulmonar o dosimasia de Galeno también se le denomina. Realmente esta es la más conocida, pero no la más confiable. Es la más conocida, también se podría decir que es la prueba de elección para determinar vida extrauterina, ¿no? Basada en la diferencia de densidad o de peso específico de los pulmones.
ya que se sabe que la densidad del pulmón fetal va de 1,08 a 1,10 gramos por mililitro, y el pulmón que ha respirado pesaría más bien de 0,8 a 0,96 gramos por mililitro. Entonces, si se introduce en un recipiente con agua, van a flotar, ¿no? Por la diferencia de densidades. Pero ahora, ¿cómo se hace esta prueba? Dice que esta prueba consta de 4 tiempos. No sé si hasta ahí me están entendiendo. Estamos hablando en todos los casos de las dosimáceas, esto en las necropsias, ¿no? En las necropsias es que se hacen estos procedimientos. En este caso, lo que se está tratando de hacer es determinar si este pulmón ha respirado o no, para lo cual se está haciendo esta prueba de dosimacia pulmonar, en la que se va a ver si es que el pulmón flota o no flota por la diferencia de densidades entre el pulmón y el agua, ¿no? Para determinar si es que ha respirado o no. Entonces decíamos que esta prueba o esta dosimacia consta de 4 tiempos. Vamos a ver cuáles son los tiempos. En el primer tiempo, ¿qué se va a hacer o qué es lo que va a pasar? Se va a extraer en bloque, ¿no? El bloque cardiopulmonar y el timo, con todo y timo, ¿no? Ya sabemos, el recién nacido todavía tiene el timo ahí, no se ha atrofiado, entonces va a estar ahí porque recién acaba de nacer, y se les introduce en agua. Entonces, todo este paquete se introduce en agua y se observa si hay o no flotación. En el segundo tiempo, ¿qué es lo que se va a hacer? Se van a sumergir solamente los pulmones en su totalidad y por partes, o sea, primero los pulmones y luego por partes. Y se observa si flotan o se hunden. En un tercer tiempo, se toma uno de los fragmentos de pulmón y se lleva hasta el fondo del recipiente ejerciendo compresión y se observa el tipo de burbujas. Cuando las burbujas son de aire, estas burbujas son pequeñas e iguales, todas. En cambio, cuando son de gases de putrefacción, son grandes y desiguales. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que ser así o por qué hace referencia a que sean burbujas de gases? Porque estamos hablando de que si este recién nacido, no valga la redundancia, nace y luego muere, entonces quiere decir que ha respirado, que ha nacido vivo. Sin embargo, si es que este producto murió antes de nacer, o sea, en intraútero, entonces ya estaría en estado de descomposición, ¿no? Ya se estaría descomponiendo cuando ya lo han sacado de repente a través de una cesárea. Entonces, por eso es que en la tercera fase de esta prueba, esta dosimacia pulmonar, lo que se hace es introducir una parte del pulmón, presionarlo, ¿no? Hasta el fondo del recipiente, y si vemos que salen burbujas de aire, las cuales son pequeñas e iguales, entonces diremos que efectivamente pues corresponden a burbujas de aire. Sin embargo, si estas son grandes y desiguales, se interpreta como que corresponden a gases de putrefacción y no a aire. Entonces diríamos que no ha respirado, que ya realmente ha muerto intraútero, ¿no? Así se interpretaría. En el cuarto tiempo, algunos de aquellos trozos son comprimidos, se refiere al pulmón, ¿no? El pulmón se secciona, se corta en partes y algunos trozos, por eso dice acá, algunos trozos son comprimidos fuertemente contra las paredes del recipiente. Y si aún flotan, ese aire está en el intersticio porque se introdujo mediante la insuflación. O sea, cuando el recién nacido de repente recibió algún tipo de asistencia clínica, le dieron ventilación asistida, ¿no? Así se interpreta. Si es que estos fragmentos de pulmón se comprimen contra las paredes del recipiente y a pesar de eso siguen flotando, se interpreta de que ese aire que está en el intersticio de este tejido pulmonar es aire que ha recibido mediante la insuflación por asistencia clínica, porque de repente él nació, no podía respirar y recibió ayuda oxigenatoria, ¿no? Con una mascarilla, de repente recibió oxígeno a través de algún dispositivo. Esa sería la interpretación. Pero en estas dosimacias, o sea, en estas pruebas, ¿no? Vuelvo a repetir, en estas pruebas, para saber si fue vida extra útero, ¿no? O intraútero, si es que el niño nació y hubo sobrevida después de haber nacido,
Entonces, pueden haber falsos positivos o falsos negativos. ¿En qué casos podrían dar falsos positivos? Es decir, nosotros hacemos las pruebas de dosimasia y creemos que ha respirado, pero realmente no es que ese aire que nosotros podemos observar o que las pruebas nos estén indicando que realmente este recién nacido respiró. ¿En qué casos podrían ser falsos positivos? Por ejemplo, miren, cuando hechos anteriores, ¿qué hechos se pueden presentar anteriores a la muerte del recién nacido que nos pueden dar falsos positivos? Movimientos respiratorios que se hayan iniciado en el canal del parto, ¿no? Al momento que el bebé viaja a través del canal del parto, está empezando a hacer sus movimientos respiratorios. Y puede ser que esto se interprete como que ha nacido, pero realmente, o mejor dicho, que ha respirado, pero realmente esta es una respiración intra útero, o mejor dicho, ya en el canal del parto, ¿no? Bueno, ya no en el útero, sino en el canal del parto cuando ya estaba preparándose para salir, pero no sería una vida extrauterina, sino esto todavía sería dentro del útero, todavía no ha llegado a salir al exterior. Entonces, esto nos puede dar un falso positivo. Cuando también este recién nacido inspira el unto sebáceo, ¿no? Y se encuentra en la vía respiratoria, entonces puede hacer creer que ha respirado, pero realmente no, es que se ha inspirado y se ha quedado impregnado el unto sebáceo en la vía aérea. Ahora, hechos posteriores a la muerte. ¿Qué hechos posteriores a la muerte nos pueden dar falsos positivos? Cuando, por ejemplo, el pulmón se ha congelado. Entonces, al congelarse el pulmón, estos van a flotar y vamos a creer nosotros de repente que si estamos haciendo la prueba de la dosimasia pulmonar, vemos que flota y decimos, si flota es porque sí ha habido aire en la vía aérea, ¿no? En la vía aérea, ha ingresado aire por la vía aérea superior y bueno, y justamente este aire se ha quedado en los pulmones y por eso es que flota. No, cuando ha ido a una cámara de repente de congelación el cadáver y los pulmones están congelados, hay que esperar a que estos se descongelen para recién poder hacer la prueba de la dosimasia pulmonar, porque si de inmediato sacamos el cadáver y extraemos los pulmones y queremos hacer la prueba de dosimasia, estos definitivamente van a flotar porque están congelados, ¿no? Hay diferencia de densidades, entonces ese es un falso positivo. Tenemos que esperar a que se descongelen para que recién podamos hacer la prueba de la dosimasia pulmonar. ¿Qué otra cosa nos puede dar un falso positivo, ¿no? En un hecho posterior a la muerte? El calor seco intenso, o sea, la desecación, ¿no? La desecación a la que es sometida el cuerpo, el cadáver, puede ocasionar que estos pulmones en la prueba de dosimasia nos den un falso positivo. También cuando tratamos de que estos pulmones, por ejemplo, estamos diciendo de que van a flotar por la diferencia de densidades. Si tratamos de hacer la inmersión en líquidos más ligeros como el alcohol, va a flotar el pulmón y nos puede dar también un falso positivo, ¿no? Entonces no se puede utilizar otro tipo de líquido porque nos va a dar un falso positivo. O también el estado de putrefacción, ya que en la etapa de la enfisematosa, ¿no? Que es una de las etapas de la putrefacción, debido a los gases que estos ya se van formando, puede hacer que el pulmón flote. Entonces, esto también nos puede dar un falso positivo. Y también, si hay falsos positivos, podemos encontrar falsos negativos, ¿no? Falsos negativos que más bien nos estarían confundiendo, pues, porque no es que sea así, pero por eso es que debemos saber interpretar en qué casos pueden presentarse falsos positivos o falsos negativos. También hay falsos negativos en hechos anteriores a la muerte o posteriores a la muerte, ¿no? Por ejemplo, el periodo apneico que antecede al primer llanto, ¿no? En estos casos también se pueden presentar falsos negativos cuando el recién nacido hace un periodo apneico antes de su primer llanto. Entonces, aquí
en estos casos el pulmón nos puede dar un falso negativo cuando hacemos la prueba de la dosimasia pulmonar. En todos estos casos estamos hablando de la dosimasia pulmonar. Problemas de atelectasia asociados a membrana hialina. En estos casos también puede ser que el pulmón nos dé este falso negativo, ¿no? Entonces debemos corroborar siempre con la historia clínica, ¿no? Con el cuadro clínico que tengamos, porque no solamente se hace la prueba sin conocer nada más de la historia clínica, hay que conocer todos los antecedentes de la madre, del recién nacido, para ver si es que realmente estos guardan relación o no con algún tipo de patología o algún evento que se haya presentado, ¿no? Y ya con toda esa información, al momento de hacer la prueba, entonces nosotros iremos descartando posibilidades que nos puedan dar falsos positivos o falsos negativos durante las pruebas de la dosimasia. Como les decía, por ejemplo, procesos patológicos intraútero, como neumonías, por ejemplo, que se pueden haber presentado, ¿no? Que nos pueden dar falsos negativos. Hechos posteriores a la muerte, ya vimos que, por ejemplo, por acción del calor, el fuego líquido, se va a destruir el parénquima pulmonar. Entonces, si ya se destruyó el parénquima pulmonar, no podría ya utilizarse así en estas condiciones para hacer una dosimasia pulmonar, ¿no? Entonces, si ya se destruyó, realmente no sabemos si va a flotar o no va a flotar, para poder corroborar si respiró o no respiró. Y como vimos también, pues la putrefacción avanzada hace que el aire, ¿no? Desaparece y ya no hay forma de que el pulmón flote si realmente respiró, ¿no? De repente sí había respirado, pero si ya está en un estado avanzado de putrefacción, no vamos a poder determinarlo y de repente sería un falso negativo. Entonces, esto es en lo que respecta a lo que es la dosimasia pulmonar, que como les decía, es la que más se utiliza, ¿no? Es la que más se usa. En nosotros, por ejemplo, en la morgue, es la prueba más conocida, la más usada, cuando tenemos recién nacidos y la autoridad competente envía o solicita en todo caso que se haga la necropsia porque la causa de muerte está asociada de repente o se cree que es una muerte violenta, ¿no? Ustedes saben, ya me imagino que también los colegas, de acuerdo a cada grupo de trabajo, les han mencionado que justamente en el curso de medicina legal nosotros lo que tratamos de esclarecer o lo que se trata de ver siempre es que toda muerte asociada a violencia se investiga, ¿no? En nuestro país está tipificado así en el Código Penal, que toda muerte que tenga que ver o que esté asociada a violencia se tiene que investigar, ya sea de recién nacidos, de niños, de adultos, de ancianos, pero todo lo que sea muerte violenta. Las muertes naturales no, porque obviamente pues ya tienen una causa, ¿no? Las muertes que hayan sido producto de alguna enfermedad crónica, pacientes que ya padecen de cáncer, pacientes que tienen cualquier patología, eso definitivamente no, porque no está asociada a criminalidad, a violencia. Pero si se sospecha, porque puede ser que una persona tenga una enfermedad crónica, pero se sospecha que la causa de la muerte en ese momento no es producto de su enfermedad crónica, sino producto de repente que lo envenenaron o le causaron la muerte por algún otro medio o por alguna otra forma, entonces se tiene que investigar. Por eso se dice que ante la sospecha o indicios de criminalidad se tiene que investigar esa muerte, ¿no? Entonces a eso estamos haciendo referencia. Por eso les decía, en este caso, en el infanticidio, ¿no? En el infanticidio, si la madre le da muerte al recién nacido, ¿no? Y definitivamente está claro que no es por una causa natural o por alguna complicación, entonces se investiga. Y una de las pruebas que se hace para determinar corroborar si realmente este recién nacido nació vivo, respiró y posteriormente se le produjo la muerte, es de lo que estamos hablando, ¿no? De las dosimasias. Ya vimos que hay diferentes tipos de dosimasias. Nos habíamos detenido un momento a hablar específicamente de la dosimasia pulmonar, de cómo se hace la prueba con el pulmón específicamente,
y cuáles pueden ser las causas que nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, ahora entramos a otro tipo de dosimasia que ya no tiene nada que ver con el pulmón, que es una dosimasia gastrointestinal. Como su nombre lo dice ahí, ya se están imaginando ustedes, entonces ya no tiene nada que ver con la vía respiratoria, sino con la vía digestiva, ¿no? Consiste en la presencia de aire en el tracto digestivo, el cual ha penetrado con la deglución. Entonces se dice, si nace y ha habido algún tipo de deglución, va a haber aire en el tracto digestivo. Entonces la prueba es positiva, ¿no? Cuando los diversos fragmentos de este tracto digestivo flotan, lo cual indica presencia de aire, ¿no? Porque si flotan es porque hay aire adentro. El feto que no respiró es porque no ingresó aire en ninguna parte del segmento gastrointestinal. ¿Cómo se hace esta prueba? Dice, para ello se debe ligar el tubo digestivo a nivel del cardias, el duodeno, el ciego, el recto, y se extrae el estómago, el intestino delgado y el grueso entre dichas ligaduras, ¿no? Se liga, se clampa y se tiene esta parte del segmento mencionado y se introducen dichos segmentos en un recipiente con agua. Entonces ya vimos, si flotan es porque hay aire dentro, es porque ha deglutido, entonces quiere decir que ha respirado. Y también tenemos, por ejemplo, esta otra dosimasia, que es la dosimasia auricular, ¿no? Esta dosimasia consiste en la presencia de aire dentro del oído medio. Se comprueba al punzar el techo del tímpano con la base del cráneo lleno de agua. La dosimasia es positiva cuando se desprenden pequeñas burbujas. Entonces, si se desprenden pequeñas burbujas al punzar el techo del tímpano, es porque ha respirado, se dice, ¿no? Según esta dosimasia, ha respirado, entonces quiere decir de que ahí, si salen estas burbujas, es porque hay aire. Muy bien, entonces recuerden ustedes que cuando cuando les hice el anuncio de que íbamos a hablar sobre las dosimasias, dijimos que habían dosimasias respiratorias y no respiratorias. Todas las que acabamos de ver que están en relación a que si el recién nacido respiró, ¿no? Y se respiró quiere decir que ingresó aire tanto en la vía aérea como en la vía digestiva. Pero también se describen otros tipos de dosimasias, otros tipos de pruebas que no tienen nada que ver con la respiración, como por ejemplo la dosimasia ciálica. ¿Qué quiere decir la dosimasia ciálica? No sé si ustedes ya han escuchado la palabra ciálica. Eso hace referencia a la saliva. Consiste en el hallazgo de la saliva deglutida en el estómago cuando el niño ha respirado, ¿no? Entonces, así se llama, dosimasia ciálica. Dosimasia alimentaria, dice, consiste en la presencia de alimentos en el estómago cuando ha habido vida extrauterina. Esto tendría que ser cuando el niño ha mamado, ¿no? Porque ¿qué otro tipo de alimento? No habría otro tipo de alimento. Lo primero, ¿no? El calostro, que es la primera lactancia que hace el recién nacido. Si se encuentra entonces este tipo de alimento en el estómago, entonces quiere decir que ha habido definitivamente pues vida extrauterina. Dosimasia úrica consiste en estrías amarillentas de ácido úrico en la zona medular de los riñones. Aparece en niños que han vivido de 24 a 48 horas. Dosimasia del nervio óptico consiste en el desarrollo de la envoltura de mielina del nervio óptico. Empieza a las 12 horas del quiasma hacia el globo ocular y se completa al cuarto día, ¿no? Entonces, si vemos que si encontramos esta envoltura de mielina en el nervio óptico, ¿no? Sabemos entonces que sí ha habido vida extrauterina, pues ya que esta dosimasia o este cambio, mejor dicho, de la envoltura de mielina hacia el nervio óptico va a empezar a las 12 horas de vida, ¿no? Y se completa al cuarto día. Bien, entonces ahora, habiendo ya hablado todo lo que respecta a las dosimasias, que van a ser las pruebas, como les dije, para corroborar si ha habido vida extrauterina, también vamos a hablar de la duración de la vida extrauterina, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que realmente nació, estuvo algunas horas de repente vivo
y posteriormente fallece, ¿no? ¿Qué signos podemos ver nosotros como signos externos? Por ejemplo, la presencia del vernis caseoso o unto sebáceo, ¿no? Como les decía, ustedes están llevando pediatría, saben perfectamente ya a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Esa grasita que todo niño nace con ese unto sebáceo, entonces eso nos está indicando pues que el niño, que el recién nacido, ha nacido justamente, obviamente estamos hablando en niños a término, ¿no? En recién nacidos a término, que presentan pues este unto sebáceo, entonces es un signo externo de vida extrauterina. La coloración de la piel, ya sabemos que todos los recién nacidos pues nacen con una piel sonrosada, ¿no? Con una piel sonrosada, entonces eso también se considera un signo extrauterino. El grado de descamación de la piel, ¿no? El recién nacido tiene una piel que se empieza a descamar de a pocos, que se puede observar en algunas partes más que en otras, pero vemos como que se va descamando y como que si fuera cambiando, ¿no? La pielcita del recién nacido. En unos días termina de descamarse y ya queda la piel normal. La evolución del cordón umbilical, sabemos que el cordón umbilical, ¿no? Se corta al momento de nacer, queda un segmento ahí que luego se va a caer en un lapso de 7 a 10 días en promedio, ¿no? De repente algunos menos, pero ese es el promedio, se cae el cordón umbilical. Entonces, nosotros sabemos que este recién nacido tiene muy pocos días, por ejemplo, cuando alguno de ustedes evalúa un recién nacido y todavía ve el cordón ahí, es porque calculamos pues que tiene muy pocos días, ¿no? Conforme este cordón se va disecando y luego se va a caer, ya sabemos cuántos días en promedio tendrá ese recién nacido. El cefalomatoma o caput succedaneus, sabemos también que los recién nacidos por parto vaginal tienden a hacer su caput, ¿no? Al momento de justamente de salir, pues, porque los huesos todavía están, ¿no? En proceso de, todavía son como cartílagos que no están osificados completamente y el cuero cabelludo pues va a formarse ese cefalohematoma al momento de descender por el canal del parto, ¿no? Y la secreción mamaria que también se puede encontrar en el recién nacido, que puede haber secreción por la mama, ¿no? Producto pues de la presencia, en el caso de la madre, ¿no? De las hormonas que se han sido transferidas al recién nacido. Entonces puede haber un poquito de secreción a través de las mamas. Muy bien. Seguimos entonces. Dentro de los signos internos de duración de vida extrauterina que podemos encontrar, por ejemplo, se encuentran la obliteración de las arterias umbilicales, ¿no? Sabemos que estas se tienen que cerrar una vez que ya se corta el cordón, obviamente ya no va a haber más este paso, pues justamente, ¿no? del cordón que iba de la placenta hacia el feto para su alimentación, para la irrigación a través del cordón de madre e hijo, entonces estos vasos sanguíneos se van a cerrar. La mielinización del nervio óptico, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, el nervio óptico se va a mielinizar y este es un signo interno de vida extrauterina. Aire en el estómago y en el intestino, ya lo vimos también, ¿no? Si el recién nacido deglute, vamos a encontrar aire o alimento en su estómago e intestino. El meconio, que también es un signo de vida extrauterina, que lo vamos a encontrar, ¿no? Obviamente el recién nacido hace su deposición a través definitivamente del intestino grueso, de coloración media verdosa, pastosa, que se conoce como meconio, ¿no? Los primeros días de vida hará su deposición meconial y posteriormente ya desaparece. Así como uratos en los riñones también podemos encontrar como un signo de vida extrauterina, y también algo muy importante, el cierre del orificio devotal y el ductus arterioso, ¿no? Sabemos que el recién nacido en el corazoncito todavía permanece permeable este ductus arterioso, que se va a ir cerrando conforme pasan los días, en promedio 21 días, dice algunas literaturas,
para el cierre del ductus arterioso. Bien, entonces ahora, habiendo ya mencionado todos estos signos y estas pruebas que podemos hacer para determinar si ha habido o no vida extrauterina, debemos también mencionar cuáles serían entonces las causas, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas que ocasionaron la muerte de este recién nacido? Entonces, se pueden clasificar como causas o asfixias mecánicas, ¿no? Dentro de las causas de muerte podemos encontrar asfixias mecánicas, contusiones, heridas por omisión de cuidado, y dentro de, por ejemplo, las asfixias mecánicas, recuerden en la clase anterior ya les mencioné lo que son asfixias mecánicas, especialmente en el recién nacido sería por obturación de los orificios respiratorios, por estrangulación o por sumersión. Recuerden ustedes, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿por qué? ¿Por qué serían estas causas, no? ¿Quién quisiera ocasionarle la muerte a un recién nacido? Bueno, ya dijimos, en este caso en particular, estamos hablando del infanticidio, la única persona, el sujeto activo es la madre, ¿no? En este caso. Entonces, la madre, saben ustedes que posparto se puede presentar la depresión posparto, ¿no? O ya de por sí, de repente, alguna de estas madres tenía ya un problema psiquiátrico de fondo. Entonces, al momento de dar a luz, pues, se produce todo un desorden emocional y puede ser que, estoy pensando en esas causas, ¿no? Pueden haber algunas otras que ya no es motivo en este momento porque si no nos vamos a extender mucho, pero qué razones o motivos tendría la madre para ocasionarle la muerte al menor, ¿no? Estamos hablando básicamente de los problemas mentales o psiquiátricos, les decía, que podrían ocasionar que la madre le dé muerte de esta forma, ¿no? Con asfixias mecánicas como con obturación de los orificios respiratorios, estrangulación y sumersión. Entonces, esto siempre y cuando fuera un infanticidio, pero si es que es accidental, también podría ser por obturación de orificios respiratorios, ¿no? Puede ser, y recuerdan que les mencioné que se producen este tipo de asfixias por accidentes, ¿no? Pueden ser accidentes que ocasionen la obturación de los orificios respiratorios. La estrangulación sí definitivamente no va a ser un accidente, ¿no? Y la sumersión en un recién nacido tampoco, porque alguien tendría que definitivamente sumergirlo en agua para causarle la muerte. Contusiones. Por lo común en las contusiones que encontramos en el recién nacido, fracturas de cráneo, ¿no? Los golpean en la cabeza o se cae, obviamente de manera intencional, para producirle pues la muerte, ¿no? A través de contusiones. Heridas ocasionadas por arma blanca, de repente con la intención pues justamente de causarles la muerte, ¿no? O por omisión de cuidados. ¿A qué se hace referencia como causa de muerte la omisión de cuidados? Se refiere a que omito alimentarlo, lo expongo a factores climáticos como de repente temperaturas sumamente bajas o temperaturas muy altas a las que el recién nacido no va a poder adaptarse y le va a ocasionar la muerte, ¿no? O simplemente lo privo de la alimentación, entonces el recién nacido obviamente que no se alimente al corto tiempo va a terminar pues deshidratándose y lo cual le va a ocasionar la muerte. Ay, no sé por qué en esto no corre rápido las diapositivas. Ay Dios, vinculación de la madre con el hecho, signos de parto reciente. Entonces miren, en la parte legal ya debemos ver que cómo es que vamos a vincular justamente a la madre con el hecho del feminicidio, ¿no? Les decía, los signos de parto reciente, tendríamos que buscar, pues, a ver si definitivamente esta mujer a la que se le está inculpando probablemente la muerte o que le ha dado muerte al recién nacido, realmente ha parido o ha dado a luz, ¿no? Porque puede ser que no haya parido, entonces, ¿cómo le vamos a
inculpar un hecho de repente a una mujer que no ha dado a luz. Entonces, los signos de parto reciente debemos buscar en la mujer o en la escena, ¿no? En la mujer que podemos encontrar en la pared abdominal, podemos encontrar la línea bruna, ¿no? Ustedes saben que en la gestación se forma una línea justamente a nivel del abdomen, en la zona medial, se va a formar una línea marrón oscura que se denomina línea bruna. Las mamas obviamente van a estar también aumentadas de tamaño, hiperpigmentadas, va a haber secreción láctea, entonces son signos de que efectivamente ha estado embarazada y que ha tenido un parto reciente, ¿no? Así como los signos propios que podemos encontrar en la vulva, en el cuello uterino y en el perine, ¿no? Sabemos que hay cambios de coloración que nos van a indicar que realmente esta mujer ha estado embarazada y que recién probablemente ha dado a luz. La investigación de la filiación también es importante. ¿Por qué? Porque hay que corroborar que el recién nacido sea hijo de tal o cual persona a la cual se le esté atribuyendo el infanticidio, ¿no? Entonces hay que homologar ADN para saber, como les vuelvo a repetir, si realmente es la madre del recién nacido que se está investigando su causa de muerte. Dice acá, no solo se demuestra el aborto o infanticidio, sino también hay que identificar al padre, ¿no? Eso es lo que les decía, o a los padres, pues entonces hay que identificar, porque ya puede ser que encontramos a una mujer con todos los signos de que ha dado a luz, pero que no necesariamente esa mujer sea la madre del recién nacido, que de repente la fiscalía encontró en algún operativo o que avisaron que encontraron a un recién nacido muerto, pero de repente ese recién nacido no necesariamente tiene que ser hijo de esta X señora, ¿no? Entonces hay que homologar a través del ADN para ver si corresponde o si se correlaciona que ese recién nacido es hijo de esta persona X. Les decía entonces acá el examen mental de la madre, ¿no? Por ahí va el primer punto, porque en su sano juicio, normalmente ninguna mujer le daría muerte a su hijo recién nacido, ¿no? Entonces, habría que ver si es que ya tiene algún problema mental de repente de fondo o si es que recién está haciendo un problema mental, ¿no? Establecer la causa de la alteración psíquica representada por el estado puerperal o de repente establecer si la mujer es capaz de comprender la criminalidad del acto y de dirigir sus acciones conforme a esa comprensión, ¿no? De repente ya es una mujer que no necesariamente está haciendo un estado posparto en ese momento, sino ya tenía alguna alteración mental anterior, ¿no? Entonces, si es una mujer que ya tenía una alteración mental, no sé si ustedes saben, bueno, a los chicos de mi grupo ya les he mencionado que una persona con enfermedades mentales es inimputable, es decir, no se le puede imputar algún tipo de delito porque la persona no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, las personas que sufren de enfermedades mentales, como tal, ya diagnosticadas desde luego, son inimputables, porque si es que cometen algún acto delictivo, no son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, no se les puede procesar, según nuestro Código Penal, como una persona, como un civil normal que es consciente de lo que está haciendo y del delito que está cometiendo. Bien, entonces ahí terminamos en lo que respecta a infanticidio. Vamos a pasar rápidamente, tenemos media hora para hablar sobre maltrato infantil. Van a escuchar, por favor, brevemente, es un video muy cortito, pero muy importante, que es necesario que ustedes sepan respecto a qué hacer en los casos de maltrato infantil y desde luego vamos a ampliar un poquito más. Escuchen, por favor, con atención. Escuchen y vean. ¿Qué hacer en casos de violencia contra la niñez y la adolescencia? Si eres víctima o testigo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, puedes denunciarlo ante la Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, quienes deberán informar inmediatamente al juzgado de familia. También puedes acudir directamente al juzgado, donde deberán emitir medidas de protección y o medidas cautelares dentro de las 24 horas de haber recibido la denuncia.
Ante una situación de riesgo o desprotección familiar, estas instituciones deben solicitar la intervención de la DEMUNA o la Unidad de Protección Especial. Recuerda que las víctimas tienen derecho al acompañamiento legal de parte del Centro de Emergencia Mujer, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes deben ser comunicados por las que evalúe de manera integral su estado físico y mental, de forma gratuita. En caso de violencia sexual, deben garantizar la entrega del kit para casos de violencia sexual, para evitar embarazos no deseados y o infecciones de transmisión sexual. ¿Qué hacer en caso de... Bien, entonces ya escucharon ustedes, ¿no?, respecto a qué hacer en caso de ser testigo o ser, bueno, en el caso de ustedes todos ya son jóvenes, ya no entrarían en el grupo de maltrato infantil, desde luego, pero eso no quiere decir de que no tengan hermanos, familiares, vecinos, ¿no?, que puedan ser víctimas de maltrato infantil. Entonces es necesario saber que esto se debe denunciar que no podemos ser indiferentes ante los casos de maltrato infantil, que existen instituciones en nuestro país que velan justamente por los niños, ¿no?, que sufren este tipo de maltrato. Vamos a ir definiendo y luego, pues, bueno, rápidamente, como ustedes han escuchado, las denuncias se pueden hacer directamente en las DEMUNA, se pueden hacer en las fiscalías de familia, quienes son los organismos autorizados para justamente tomar las denuncias y llevar la investigación adelante, ¿no? Siempre la investigación lo va a llevar a cabo las fiscalías, pero quienes se encargan de recoger en todo caso la denuncia, puede ser la DEMUNA, puede ser la comisaría o directamente las fiscalías de familia. Posteriormente ya el fiscal como autoridad empezará una investigación y de inmediato, pues, si es que se demuestra o se determina que el menor o los menores son víctimas de maltrato infantil, pasarán pues a ser protegidos y se les dará el apoyo que corresponda de acuerdo al tipo de maltrato que estén recibiendo, ¿no? Entonces, pero para ello vamos a definir qué cosa es el maltrato infantil o cuáles son, en todo caso, los tipos de maltrato, ¿no? Porque nosotros escuchamos muchas veces maltrato y solamente pensamos que el maltrato es el maltrato físico, el maltrato que sufre un niño cuando se le golpea, y no es así. El maltrato infantil tiene diferentes tipos, ¿no? Que puede ser el maltrato físico, que es el más común, el que afecta al cuerpo, ¿no? A través de golpes, quemaduras, básicamente todo lo que tenga que ver con contusiones o con efectivamente golpes, ¿no? Por eso dice maltrato físico. Pero sin embargo también existe el maltrato psicológico, ¿no? Con actos que dañan la autoestima, con insultos, con gritos, con siempre tratar pues al menor de bajarle su autoestima, de darle calificativos negativos, eres un burro, eres un tonto, eres un inútil, etcétera, ¿no? Maltrato médico, por ejemplo, se le da información falsa de la enfermedad a un menor o no se le permite su atención médica poniendo en peligro su vida, ¿no? De repente se le engaña, ¿no? Tú tienes tal enfermedad simplemente para no dejarlo salir, para no dejarlo que haga alguna actividad, porque obviamente en el interín de todo esto o en el contexto, pues habría que ver, esto ocurre cuando los menores por lo general están a cargo de otras personas que no son los padres, ¿no? De repente por la madrastra, por el padrastro, por los tíos, abuelos, etcétera. Y obviamente pues hay de fondo o problemas familiares que hacen que los adultos terminen maltratando a estos niños quienes realmente no tienen culpa de nada, ¿no? Sin embargo,
vendrían a, como se diría comúnmente, a pagar los platos rotos por los problemas de los adultos. Abuso sexual, ya lo hemos mencionado cuando les dicté la clase de violencia sexual, de sexología forense, ¿no? Los niños, lamentablemente, en nuestro país y en muchos países también son víctimas de abuso sexual, ¿no? Y justamente por ser niños, por ser tan indefensos, por desconocer muchas cosas, por no comprender, ¿no? Básicamente, qué es lo que está pasando, pues son abusados sexualmente. Y es una situación muy, muy compleja. Maltrato por desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, ¿no? Se daña la salud o la dignidad del menor, privándolo de alimentos, privándolo de que vaya al colegio, a que tenga la oportunidad de poder estudiar, no se les permite estudiar, no se les da el alimento que realmente necesitan, tampoco la vestimenta o un techo, ¿no? Digno, o al menos las condiciones básicas para que un niño pueda vivir como corresponde, ¿no? No estamos hablando de lujos ni de nada, simplemente lo básico, necesario o indispensable. Obviamente para ello también tiene mucho que ver la situación que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Hay mucha pobreza, muchísima pobreza en nuestro país, entonces ello, además de condiciona también de repente, no necesariamente, ya claro, en estos casos ya no lo veríamos como maltrato como tal, ¿no? Porque no es que la mamá o el papá quieran de alguna manera maltratar al hijo, pero por eso les digo, hay que en todo caso separar, ¿no? En estos casos en específico estamos hablando de maltrato, con intención, ¿no? Con intención. Los que no son con intención, como les decía en los casos de pobreza, por ejemplo, ya no es que los padres quieran maltratarlos, pero no pueden darles más, ¿no? Sus posibilidades no se los permite, eso no es maltrato. Maltrato siempre y cuando sea con intención. Entonces, el maltrato vulnera los derechos de los niños y causa graves consecuencias que pueden perdurar incluso toda su vida, ¿no? Se quedan marcados muchas veces en la esfera emocional con cosas que han tenido que sufrir desde niños y que a veces llegando a la vida adulta muchos no los pueden superar, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que cuando uno tiene conocimiento de algún caso de maltrato infantil, lo denuncie para que este niño pueda ser rescatado, para que se le dé una mejor calidad de vida y a la larga, cuando sea un adulto, pues no tenga tantos problemas psicológicos que enfrentar, ¿no? Y que muchos, como lo dice inclusive acá la diapositiva, no pueden superar. Entonces sabemos que el maltrato infantil es el abuso de la desatención que sufren menores de 18 años por parte de padres o apoderados. Dice, el concepto es maltrato infantil, ¿no? Pero si nos vamos a lo que es el infante, el niño, el prepúber, el puber adolescente, entonces sería un poco complicado que le hubieran puesto el título, ¿no? Se le llama maltrato infantil y se resume a todo aquel menor de 18 años, ¿no? Para que no haya confusión. Dice infantil, pero es para todos los menores de 18 años. Entonces, como ya acabamos de ver nuevamente aquí, reforzando el concepto, decimos que maltrato infantil se define como el abuso, la desatención de la que son objeto los menores de 18 años, ¿no? Donde se incluyen todos los tipos de maltratos que ya les he mencionado. Ya les mencioné que existe el abuso emocional, sexual, por negligencia, abuso físico, etcétera. En el físico, como también les estuve mencionando, aquí simplemente un poco más explicado para que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, en el emocional, yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo es que lo maltratan emocionalmente? De repente no entendemos, ¿no? Pero sí, miren, por ejemplo, insultarlo, ignorarlo, manipularlo, bajarle la autoestima, esos son maltratos emocionales. Físicos, ya dijimos, ¿no? Que no respeten su cuerpo, que lo golpeen, que lo obliguen a hacer trabajos duros, etcétera. Por negligencia, que lo mantengan sucio, ¿no? Un niño que esté completamente sucio, desaseado, lleno de piojos, que no reciba atención de salud, que no reciba educación, que lo dejen solo, sin supervisión, que pueda ocasionarse, pues, lastimarse justamente porque el niño
por ser niño justamente es imprudente, ¿no? El niño es imprudente, no mide las consecuencias. Entonces, es responsabilidad de los padres o de las personas adultas cuidar justamente por el bienestar del niño. No se puede dejar a un niño pequeño solo, porque el niño se le van a ocurrir 1000 cosas por la cabeza, ¿no? Se les ocurre volar y se tiran por una ventana, se les ocurre prender fuego y terminan incendiando la casa. Entonces, porque todo lo que ve el niño es muy imaginativo, se imagina 1000 cosas. Entonces, esa es responsabilidad de un adulto, cuidar y velar siempre por el bienestar de ese menor, ¿no? No es la culpa del menor, por ejemplo, que por ahí se le ocurra prender un fósforo, ¿no? No es culpa de él, ¿no? Simplemente lo vio de repente en algún lado y se le ocurrió y terminó incendiando una casa. Es responsabilidad del adulto que está a cargo del menor, que no lo supo cuidar y pues permitió que el menor haga justamente todo ese incendio, ocasione un incendio. Obviamente sin intención, ¿no? El menor no lo hace con intención de agredir ni de lastimar a nadie. Ahora es muy común, y chicos, por favor, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Porque ustedes son la era de la tecnología, todo el día viven con los celulares, no solamente ustedes, ¿no? La mayor cantidad de personas. Una cosa es usar el dispositivo móvil, las laptops, las tablets o lo que fuere, para temas de estudio, de aprendizaje, de formación, etcétera, pero para lo cual hay horarios. Y otra muy distinta es que en la mesa comiendo, todo el mundo ahora con los celulares. En una reunión, un cumpleaños, el cumpleaños de la abuelita, de la enamorada, de quien sea, nadie conversa, todo el mundo está con los celulares, ¿no? Y en las casas es peor, ¿no? En las casas, me refiero a las casas de ustedes en los que de repente, por lo menos el domingo, me imagino yo, muchos de los que viven acá en sus casas, que no son de fuera, que vivan solos o en una pensión, pero los que sí viven en casa con papá, con mamá o con familiares, hermanos, qué sé yo, con los que vivan, y que puedan sentarse a almorzar por lo menos un domingo, todos están con los dispositivos. Esa es la nueva modalidad ahora, ¿no? Al almuerzo, todos sentados con su teléfono al lado y nadie conversa, todos ahí en el teléfono, o lo tienen a la persona al lado, pero se comunican con la persona al lado por un WhatsApp, por un emoticón. Entonces, por favor, ¿por qué ocurren en estos últimos tiempos que nosotros lo vemos muy a menudo en el instituto? Los problemas, los accidentes en estos menores, ¿no? Que terminan siendo denunciados y las mamás, no, pero yo estuve ahí, no, que claro, estuvo la mamá ahí, pero estaba todo el día con el celular, o el papá, porque no solamente se lo vamos a atribuir la responsabilidad a las mujeres, ¿no? Porque siempre la mujer o la mamá es la que se lleva, digamos, todo el problema. Claro, siempre y cuando la mamá esté en casa y el papá trabajando sería así, pero si es distinto, si el papá está en casa y la mujer está trabajando, o en todo caso los dos están en casa, pues la responsabilidad de los hijos es compartida. Pero como ahora, desde que amanecen hasta que anochecen, están con el dispositivo en la mano, chateando todo el día, los hijos por ahí de su cuenta, ¿no? Y todavía se molestan, ¿no? El niño viene y pide alguna cosa, en mi caso le hacen, ¿no? En mi caso le hacen, quiere comer, no le hacen caso, quiere preguntar, no le hacen caso, porque es más importante estar chateando o estar viendo en el Facebook la vida de todo el mundo, o en el TikTok, o en lo que fuere, y no se le da el tiempo que necesita al niño o a las familias, a las personas en general, ¿no? Entonces, por eso les decía a ustedes que son esta generación tecnológica, no cometan esos errores, ¿no? No cometan el error de privarse de un tiempo valioso, importante, en familia, de repente con sus sobrinos, o los que tienen hijos, con sus padres, por estar pendiente de un dispositivo móvil. Porque luego, cuando pase el tiempo, recién ahí ustedes se van a dar cuenta y dirán, ¿cómo perdí tanto tiempo o cómo permití que un dispositivo finalmente termine ocupándome la mayor parte de mi día, de mi vida, cuando no es más importante que un ser humano que está al lado de ustedes, ¿no? Entonces, piénsenlo, por favor. En el sexual ya está de más, como les de mencionarles, ¿no? No solamente los tocamientos, el acto sexual en sí, la violación, también textos, imágenes pornográficas, etcétera. Es un tipo de violencia sexual, de maltrato. Entonces, ¿cómo identificar a niños maltratados?
Al niño maltratado lo vamos a identificar porque van a existir definitivamente indicadores, ¿no? Indicadores físicos o indicadores de conducta. Ya están viendo ustedes acá, por ejemplo, en la diapositiva, indicadores físicos. Obviamente si los encontramos con marcas, con lesiones, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde aparecen? No van a aparecer de la nada. Alguien se los tiene que haber infligido, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a tener indicadores. Y los de conducta, pues que en los niños también por lo general son muy notorias, ¿no? Los de conducta, ¿cómo nos podemos dar cuenta que un niño probablemente está siendo víctima de maltrato? Ausencia reiterada a clase, ¿no? Los profesores se dan cuenta, por ejemplo, porque el niño está faltando mucho a clase. ¿Qué pasa con este niño? ¿Por qué no está viniendo? El bajo rendimiento es un indicador también, ¿no? O dificultades de concentración, no se concentran, rinden muy poco en el colegio, depresión constante o presencia, ¿no? De una conducta autoagresiva o inclusive llegan a mencionar las ideas suicidas, ¿no? Imagínense que un niño diga me quiero matar o quiero suicidar utilizando esas palabras, ¿no? Algo definitivamente está pasando. La docilidad excesiva, cuando el niño es demasiado dócil o cuando es muy agresivo, es por algo, ¿no? Si es muy agresivo es porque está tratando de responder a algo, porque tiene una ira contenida, porque tiene obviamente algo dentro que le está complicando, que no sabe cómo expresarlo, cómo decirlo. Y cuando es muy dócil también, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente lo están amenazando, porque alguien le está diciendo, si tú dices algo, si tú haces algo, yo te mato, porque esa es la palabra, así los amenazan, ¿no? Así recibimos nosotros a los niños que llegan al instituto, que han sido agredidos sexualmente, ¿y por qué no dijiste nada? Porque me amenazó, me dijo que me iba a matar o que lo iba a matar a mi mamá, a mi papá. Imagínense ustedes en la cabecita de un niño de 7 años, de 8 años, de 5 años, que le digan te voy a matar, o voy a matar a tu mamá, o voy a matar a tu papá, o voy a matar a toda tu familia. Obviamente el niño se muere de miedo, ¿no? Aterrorizado completamente y no dice absolutamente nada. Entonces, por eso les decía, cuando uno se da cuenta, cuando el niño es demasiado dócil o es demasiado agresivo, algo está pasando. ¿Qué más? Actitudes o de juegos sexualizados, ¿no? O cuando los niños de repente también, ya mucho, ¿no? Antes, bueno, seguramente ustedes todavía lo recuerdan, ¿no? Que de niños que vamos a jugar al doctor y a la doctora, a la mamá y al papá, pero dependiendo, obviamente, hasta dónde va el juego, ¿no? Siempre y cuando sea un juego inocente, pero ya cuando son demasiado sexualizados, persistentes, con de repente situaciones, gestos que no son propios de un niño, entonces definitivamente este niño lo ha aprendido de algún lado, o lo ha visto de algún lado, quiere decir entonces que este niño está siendo inducido a ese tipo de prácticas, entonces está siendo definitivamente abusado, ¿no? Y eso es un tipo de maltrato. Y los indicadores físicos pues ya son evidentes, ¿no? Evidentes, ¿por qué? Porque va a haber pues justamente signos en el cuerpo de haber sido agredido, de haber sido golpeado, ¿no? Supuestamente dicen las personas que los cuidan, ha sido un accidente, pero qué casualidad que los accidentes sean tan frecuentes, ¿no? Niños que vienen con fracturas de muñeca, fracturas de antebrazo, ¿por qué? Porque los golpean con palos, los golpean con algún objeto contundente, y es muy frecuente pues encontrar en estos niños. Recién he tenido un caso, es que acabo de hacer un postfacto de un niño que ha sido agredido por su padre con un palo, ¿no? Con un palo lo golpeó a la altura del hombro y le fracturó la clavícula. Obviamente el abogado del imputado, en este caso su padre, padre biológico, le decía que no, ¿no? Que había sido producto de un accidente de tránsito. Pero ¿cómo va a ser un accidente de tránsito? Para empezar, en la denuncia, en ningún momento se denunció que el niño haya sido, que haya sufrido un accidente de tránsito, porque de haber sido así, tendría que existir el parte policial que hubo un accidente de tránsito. Segundo, el niño no tenía ninguna otra huella de haber, suponiendo que haya sido un accidente de tránsito, no va a ser que justo se va a golpear solo en el hombro, ¿no? Y no va a tener ningún otro signo externo de haber caído al piso, de haber sido arrollado por el vehículo, o no sé, alguna escoriación, algo más, porque una persona que sufre un accidente de tránsito tiene otros signos, otras huellas en el cuerpo que nos podrían indicar que ha sido pues, producto justamente que ha sido víctima de un accidente de tránsito, pero no, este niño lo único que tenía era el golpe en el hombro con el signo justamente que había quedado ahí
de la tabla, ¿no? Del palo con el que el niño había sido agredido, y que terminó ocasionándole una fractura de hombro, ¿no? Pero obviamente, como les decía, pues los abogados de los imputados para eso sí son muy audaces, ¿no? A pesar de que ellos están conscientes de que este niño ha sido agredido por su padre, ellos tratan de defender al padre a como dé lugar, ¿no? Pero la pericia estaba muy bien hecha y no hubo manera de que la puedan refutar, ¿no? Así que definitivamente ese señor pues va a pagar algunos años de condena por el maltrato que le ocasionó, ¿no? Por la fractura de clavícula que le ocasionó a su hijo, ¿no? Imagínense, siendo su padre biológico. Maltrato físico también se considera la falta de higiene y cuidado corporal, les decía, ¿no? No es normal que un niño esté completamente desaseado, que un niño esté infestado de piojos, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente eso va en contra de su salud. Imagínense la cantidad de sangre que van chupando los piojos, ¿no? Y sobre todo que el niño constantemente se esté rascando la cabeza, pues eso es imposible, ¿no? O bueno, mejor dicho, no es imposible, no debería darse, porque sí es posible, se da y lo vemos, ¿no? Y lo vemos. Llegan en unos estados de higiene terribles, ¿no? Porque no reciben el cuidado, pues justamente de las personas que están con ellos. El embarazo precoz. El embarazo precoz también nos debe hacer sospechar de violencia, ¿no? De maltrato infantil. Una niña, adolescente, bueno, ya, ¿no? Adolescentes que lleguen embarazadas, hay que sospechar, ¿no? Que de repente ese embarazo es por abuso sexual, no es porque sea consentido. Lo más probable es que sea por abuso. Entonces, todos estos indicadores siempre debemos tenerlos en cuenta y no dejarlos pasar cuando evaluemos niños producto de, bueno, de repente en la denuncia no diga que sea maltrato, ¿no? Porque a veces, como les digo, lo pasan porque ha sido un accidente, pero no debemos dejar nosotros siempre de pensar, de sospechar por ahí que algo puede haber, ¿no? Y si nosotros lo sospechamos, pero en el documento no dice, llamamos a la autoridad, al fiscal, y le decimos, mire, yo creo, ¿no? Pienso que podría haber esta posibilidad para que lo investiguen. Si se descarta, en buena hora, pero ya desde que hay una sospecha no debemos quedarnos callados, ¿no? No debemos quedarnos callados. Y eso les digo porque ustedes van a ir a las comunidades, ahora que van a hacer su serum. Las poblaciones muchas veces son pequeñas, ustedes van a conocer por lo general al gobernador, al teniente gobernador, a los dirigentes de los vasos comunales, etcétera, etcétera. Son agrupaciones de gente que entre ellos la mayoría se conoce. Entonces, ustedes como médicos también van a conocer a toda su población. Y si por ahí sospechan de que hay algún caso de maltrato, obviamente ustedes de manera reservada conversan con la autoridad competente, con el comisario, si es que si hay un puesto por ahí cercano de repente de alguna dependencia de alguna fiscalía, van y le dicen al fiscal, ¿no? No tengo la certeza, pero lo sospecho. Entonces el fiscal podrá iniciar una investigación y si se demuestra, obviamente están salvando ustedes a un menor, ¿no? Si no, si de repente sí fue casualidad o si fue un accidente que se fracturó, bueno, ¿no? Pero siempre ante una sospecha es preferible denunciarlo. No sospechas pues mínimas también, ¿no? O sea, no por una pequeña cosa van a denunciar, pero si ya es reiterado, si en la sumativa de todos los factores que les estoy indicando, o mejor dicho, en todos los indicadores de conducta, indicadores físicos, ven que hay más de uno, entonces no creo que sea coincidencia, ¿no? Algo debe estar pasando. Por eso les decía, estar siempre pendientes y no ser indiferentes a este tipo de situaciones. Avanzamos porque se me va la hora. Entonces, en conclusión, se debería concientizar más a la población adulta que la salud de los menores debe ser cuidada de tal manera que no se les exponga a un desequilibrio por causas de maltrato. Se debe programar charlas en las escuelas, o bueno, esto es un trabajo de verdad que ustedes como serumistas lo podrían hacer, ¿no? Dar charlas en los colegios, donde puedan ustedes organizar para justamente hablar de estos temas de violencia familiar, ¿no? Para que los padres entiendan que la violencia contra sus hijos no es solamente castigarlos, ¿no? Castigarlos con una correa, con un palo, con una chancleta, no. También se ejerce violencia y muchos no lo consideran así y no creen porque dicen, bueno, pero a mí me criaron así. Sí, pero también los tiempos son distintos, ¿no?
la violencia emocional, la violencia psicológica es mucho peor muchas veces que la violencia física. Entonces, no se debe a un niño corregir gritándole de tal punto que se le baje su autoestima, ¿no? Denigrándolo, diciéndole, como les decía inicialmente, eres bruto, eres tonto, eres burro, eres inútil, no. ¿No? Porque finalmente el niño se lo termina creyendo, tantas veces lo ha escuchado que se termina creyendo que es inútil, que él no puede hacer nada, que es tonto, que es torpe, y no, ¿no? Entonces al niño más bien siempre hay que motivarlo, hay que decirle, mira qué bien hiciste esto, la próxima vez lo podrás hacer mejor, te felicito, hay que seguir superándote, hoy de repente las cosas no te salieron como tú querías, pero mañana será mucho mejor, practica, sigue intentándolo, etcétera, etcétera. Hay un montón de frases motivadoras, frases positivas que ayudarían más bien con la autoestima de los niños, de los adolescentes, ¿no? No solamente de los niños pequeñitos, de los adolescentes también. Entonces, todo niño maltratado, recuerden, tiene derecho a vivir una vida como cualquier otro niño y se le debe dar la ayuda necesaria para poder superar ese problema. Por eso les decía, no seamos indiferentes ante los casos de maltrato infantil. Si conocemos un caso, denúncielo. Si no saben cómo, ya les dije, ¿no? Para eso están las demunas, están las fiscalías, o si por último ustedes no se animan, bueno, conversen de repente con alguna persona que crean ustedes que puede facilitarles. El acceso es libre realmente para poner una denuncia, ¿no? Ya sea en las demunas o en las fiscalías, pero no seamos indiferentes porque las consecuencias realmente son fatales. ¿Qué recomendaciones podemos hacerles a los padres? No perder la paciencia con los hijos. A veces uno dice, me sacas de quicio, efectivamente, ¿no? Nos sacan a veces de quicio, yo también tengo hijos, pero finalmente todos hemos pasado por la edad de la niñez, de la adolescencia, cada etapa tiene sus propias características, ¿no? Y dependiendo de cómo sea la personalidad de cada uno, algunos muy intrépidos, muy, no sé, otros más intrépidos que otros más tranquilos, algunos de repente más callejeros, otros menos callejeros, etcétera. Pero finalmente el niño es niño, el adolescente en la etapa que va cambiando de puber a adolescente se vuelve pues o más solitario, está metido en su cuarto, o de repente se vuelve muy contestalones, etcétera. Entonces cada etapa del crecimiento y del desarrollo tiene sus propias características que hay que saber comprenderlas porque todos hemos pasado por esas etapas, ¿no? Entonces, así es. Disciplinar, no maltratar. Si un niño va en busca de ayuda, creer en su palabra, eso también es importante. Por lo general, son raras, y eso les digo por experiencia, ¿no? En el trabajo mismo en el Instituto de Medicina Legal, es muy raro, o es, no raro, es poco frecuente que el niño mienta, porque no es tan cierto tampoco que el niño no miente, ¿ah? No es tan cierto. Hay niños que realmente ya están preparados. ¿Por qué? Porque justamente por el hecho de que son víctimas de algún tipo de agresión, mienten con una facilidad increíble, ¿no? O porque su círculo, padre, madre, a veces delincuentes, todo el tiempo mienten, entonces el niño cree que eso es normal y miente con una naturalidad que cualquiera diría, no, pero este niño no está mintiendo, y sí está mintiendo. Entonces, por eso les digo, no es tan cierto de que el niño no miente, sí mienten, pero hay que ver el contexto, hay que ver dónde está creciendo, quiénes son sus padres para realmente saber si ese niño miente o no miente. Pero por lo general, los niños que son víctimas de algún tipo de agresión no están mintiendo. No están mintiendo. Entonces, por eso dice, si un niño va en busca de ayuda, creer en su palabra, porque seguramente ese niño no está mintiendo. No culparlo en ningún caso, ya les decía, el niño es niño por naturaleza, es imprudente, es vehemente, le encanta pues estar de un lado para el otro, salta para acá, salta para allá, tiene demasiada energía, ¿no? Entonces no es culpa del niño haber roto un plato, haber ocasionado de repente algún desperfecto, pero sí pues corregirlo diciéndole, ¿no? La próxima vez ten más cuidado, la próxima vez no vayas por allá, la próxima vez no juegues ahí porque ya le rompiste la ventana a la vecina, etcétera, ¿no? Pero no porque lo rompió, porque justamente estaba jugando, no fue su intención, les cae una paliza a los pobres que nunca más les queda ganas de jugar, ¿no? No es así. Entonces, si es que no podemos, obviamente porque nosotros no somos profesionales en la materia, pues hay que buscar un psicólogo. Les decía, las demunas tienen psicólogos,
que pueden ayudar de manera profesional en casos de cuando hay maltratos de tipo psicológico, ¿no? Y recurrir pues a la autoridad correspondiente. También debemos conocer o debemos saber que se puede calcular o se puede estimar la edad. Ay, Dios, ¿qué hora es? Uy, estamos en la hora exacta. 2 minutos, les robo 2 minutos, por favor. La estimación de la edad aproximada. Cuando tenemos casos en los que los niños no están bien identificados, no sabemos exactamente cuál es su edad, y así llegan al Instituto de Medicina Legal, la autoridad nos pide determinar cuál es su edad aproximada, ¿no? Porque no sabemos, no tienen ningún tipo de identificación, no tienen DNI, no tienen partida de nacimiento, entonces hay maneras de poder estimar la edad mediante, por ejemplo, el examen odontológico o mediante los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, para los caracteres sexuales secundarios tenemos la escala de Turner, que seguramente ustedes la conocen, la escala de Freire, ¿no? Tanto para mujeres como para varones, para poder determinar aproximadamente qué edad tienen, así como el examen odontológico, dependiendo de la dentición, nosotros podremos saber más o menos en qué rango de edad se encuentran. También ya estudios un poco más no modernos, ¿no? Pero sí tendríamos que tener el equipo, que sería el estudio radiológico, habría que tener el equipo de rayos X para que se le haga la placa y viendo el grado de osificación de los huesos, determinar pues en qué edad aproximadamente estarían, ¿no? Entonces, a ver, aquí está la escala de Tanner, sabemos, ¿no? O saben ustedes, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hace referencia a las mamas y al vello púbico, ¿no? Dependiendo del desarrollo tanto de la mama como del vello púbico, se clasifican en un estadio 1 al 5. El estadio 1 sería el pecho infantil con ausencia de vello púbico, ¿no? Y no hay desarrollo todavía de la glándula mamaria. Y en el estadio 5 ya sería un pecho adulto, es decir, las glándulas mamarias bien desarrolladas y el vello ya de una forma adulta, ¿no? De esta forma triangular que cubre justamente pues la cara interna de los muslos, ¿no? Entonces ese ya es un vello púbico adulto. Entonces, para tener más o menos en cuenta, un estadio 1 de la escala de Turner nos ubica más o menos en una edad cronológica de 10.9 años, ¿no? Entonces, si nosotros valoramos y encontramos que no hay desarrollo de la mama y tampoco hay desarrollo de la edad, el vello púbico, podemos catalogar que esta niña está más o menos en edad cronológica 10.9 años, ¿no? Y se coloca así, más o menos 2, porque no es exacto. Entonces nosotros cuando hacemos los informes, por ejemplo, le colocamos a la autoridad edad aproximada 10.9, por ejemplo, más o menos 2 años, ¿no? Porque así están las tablas, siempre las tablas nos dan un rango de edad, porque como les vuelvo a repetir, pues son caracteres sexuales secundarios que nosotros los estamos observando, no podemos decir que sea exacto. Para los niños tenemos de acuerdo al desarrollo del vello púbico y a los genitales, ¿no? Entonces igual va en una escala del 1 al 5, donde dependiendo del desarrollo del vello púbico y del tamaño de los genitales, ya podremos decir que corresponde a un estadio 1 o a un estadio 5. En cuanto a, por ejemplo, si encontramos un estadio 2 para los varones, le correspondería a una edad cronológica de más o menos 11.2 años, ¿no? Y también en la tabla, igual que en la anterior, nos da una estimación de la edad ósea también, ¿no? La edad ósea sería 11.5 y la cronológica 11.2 para un estadio 2 y así sucesivamente para los demás estadios. Respecto a lo que es la edad aproximada en cuanto a la dentadura, ¿no? Sabemos nosotros, ustedes que están ahora en pediatría, la dentición de los dientes de leche, como le diríamos, ¿no? A los dientes no permanentes que van a mudarse, ¿no? Los incisivos van de 0 a 12 meses, las primeras molares, los caninos y los segundos molares. Aquí está a qué edades los podemos encontrar. Entonces, si nosotros encontramos estos dientecitos, diremos, pues, corresponde a tal edad cronológica, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ya en dentición permanente, si ya no son dientes de leche y encontramos la dentición permanente, ¿no? Encontramos primeras molares, segundas molares, incisivos, etcétera, etcétera.
hasta terceras molares, entonces ya diremos esto, por ejemplo, y si encontramos terceras molares, allá esta persona ya debe tener no menos de 17 años, porque nadie tiene una tercera molar, alguien que tenga menos de 17 años no tiene una tercera molar, ¿no? Entonces, por eso les decía, con esta tablita podemos ver más o menos la edad aproximada. Bien, chicos, entonces, eso es todo respecto a los temas de hoy. Si hay alguna pregunta para poder contestarles. Espero que hayan comprendido, que hayan entendido. Es un tema muy importante, sobre todo el de maltrato infantil, ¿no? Muy sensible, pero como les decía, no debemos hacer ajenos y nadie está libre tampoco, ¿no? De repente de tener o conocer algún caso así. Si hay alguna pregunta, háganla por favor, y si no, yo sé que de aquí algunos grupos tienen práctica para que puedan ir a sus grupos de práctica. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Usted mencionó de que las personas con alteraciones mentales son inimputables, ¿verdad? Así es. ¿Sería cualquier alteración mental o hay algunas especificaciones? No, hay especificaciones, desde luego, porque, por ejemplo, bueno, no está catalogada como tal, por ejemplo, la depresión, ¿no? Hay depresiones, dependiendo del grado que el psiquiatra nos indique, pero habría que, o sea, la persona tiene que pasar definitivamente por un examen psiquiátrico, ¿no? Y si el psiquiatra lo determina de esa manera, algunas como por ejemplo, la bipolaridad, la esquizofrenia, dependiendo del grado, que son alteraciones mentales en las cuales sí definitivamente la persona va a ser inimputable, pero siempre y cuando esta haya sido evaluada por un psiquiatra, no porque la persona diga yo tengo tal enfermedad, se le va a creer, ¿no? No es así. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguna más? ¿Ninguna otra pregunta? Espero haya quedado claro, espero hayan podido comprender. Ya la clase igual va a estar en el aula virtual para que ustedes tengan acceso a ella, algunos artículos también para que puedan leer. Y bueno, eso sería todo entonces de mi parte. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco mucho.